Venimos caminando en el tema apasionados por Dios. Y tú y yo somos iglesia, pero muchas veces no hemos mirado la pasión en Cristo. Por eso hoy que estamos en un día tan especial, miremos mi verdadero pacto. Y cuando vamos a las definiciones, pacto es un acuerdo de voluntades obligándose mutuamente a su observancia. Pacto es un convenio entre dos o más personas que convienen a asumir obligaciones y derechos cumpliéndose todo lo estipulado. Por eso cuando miramos el pacto con Dios, también tiene estos elementos. Lo primero es un ofrecimiento del Padre y el Hijo. Segundo, la posibilidad de que tú lo aceptes o lo rechaces, de caminar en él o en el camino dejarlo. Y tercero, andar siempre buscando la santidad y el crecimiento espiritual. Tres elementos importantes que muchas veces olvidamos en ese pacto que hacemos con Dios. Y podríamos ir a Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 34, y la palabra del Señor nos dice: el Dios de Israel dice, viene el día en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con el pueblo de Judá. En el pasado tomé de la mano a sus antepasados y los saqué de Egipto, y luego hice un pacto con ellos, pero no le cumplieron, a pesar que yo era su Dios. Por eso mi nuevo pacto con el pueblo será este: haré que mis enseñanzas las aprendan de memoria y que sean la guía de su vida. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Les juro que así será. Ya no hará falta que unos sean maestros de otros y que les enseñen a conocerme, porque todos me conocerán, desde el más joven hasta el más viejo. Yo les perdonaré todas sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Les juro que así será. Y podríamos ir a Génesis capítulo 12, versículo 3, donde muy claramente nos dice: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Gracias a ti bendeciré a todas las naciones del mundo. Y podríamos ir a Hechos capítulo 3, versículo 25 y 26. Hace mucho tiempo Dios hizo un pacto con los antepasados de ustedes y les hizo una promesa, pues todo lo que Dios les prometió por medio de los profetas, ahora lo cumplirá con ustedes. Y esta es la promesa que Dios le hizo a Abraham, uno de nuestros antepasados: todos los pueblos de la tierra recibirán mis bendiciones por medio de tus descendientes. Ahora que Dios ha resucitado a su Hijo Jesús, lo primero que hizo fue enviarlo a ustedes para bendecirlos y para que dejen de hacer lo malo. Y entonces vayamos a Lucas capítulo 22, versículo 20. La palabra dice que cuando terminaron de cenar, Jesús tomó otra copa con vino y dijo: este vino es mi sangre derramada en favor de ustedes. Con ella Dios hace con ustedes un nuevo pacto. Wow. Muchas veces no hemos mirado que en Cristo todos hacemos el pacto y nos da entrada al Padre Celestial. Y entonces miraríamos Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin mí nadie puede llegar a Dios el Padre. Por eso hoy te digo que no debes hacer más pactos. Es un único pacto perfecto y eterno, pero también debemos tener presente que nos cuesta obedecerlo. Lucas capítulo 22, versículo 31 al 34. Después Jesús le dijo a Pedro: Pedro, escucha bien. Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles pruebas difíciles a todos ustedes, y Dios se lo ha dado. Pero yo he pedido a Dios que te ayude
para que te mantengas firme. Por un tiempo vas a dejarme solo, pero después cambiarás. Cuando eso pase, ayudarás a tus compañeros para que siempre se mantengan fieles a mí. Enseguida Pedro le dijo: Señor, si tengo que ir a la cárcel contigo, iré. Y si tengo que morir contigo, moriré. Y Jesús le dijo: Pedro, hoy mismo, antes de que el gallo cante, vas a decir 3 veces que no me conoces. Y podríamos ir a Lucas capítulo 5, versículo 4 al 8. Cuando Jesús terminó de enseñarles, le dijo a Pedro: lleva la barca a la parte honda del lago y lanza las redes para pescar. Pedro respondió: Maestro, toda la noche estuvimos trabajando muy duro y no pescamos nada, pero si tú lo mandas, voy a echar las redes. Hicieron lo que Jesús les dijo y fueron tantos los pescados que recogieron que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran enseguida a ayudarlos. Eran tantos los pescados que entre todos llenaron las 2 barcas y las barcas estaban a punto de hundirse. Al ver esto, Pedro se arrodilló delante de Jesús y le dijo: Señor, apártate de mí, porque soy un pecador. Muchos, si miramos, somos como Pedro. Creemos es que estamos bien, que estamos seguros de las cosas. No prestamos atención a las advertencias de la palabra de Dios y mucho menos a las advertencias que nos hace la gente. Y lo más grave es que nos creemos maestros en lo que hacemos, que nadie lo haría mejor, que la experiencia nuestra nos da la pauta para proceder. Pero ¿qué sucede cuando acatamos los requerimientos? Esos requerimientos que el Señor, al igual que hizo con Pedro, lo hace con nosotros. Esos requerimientos que pueden llenar tus barcas vacías, todo por creer que es igual a obedecer. Y entonces iríamos al Salmo capítulo 103, versículos 17 y 18. En cambio, el amor de Dios siempre será el mismo. Dios ama a quienes lo honran y siempre les hace justicia a sus descendientes, a los que cumplen fielmente su pacto y sus mandamientos. O podríamos ir a Deuteronomio capítulo 5, versículo 33. Sigan cada uno de sus consejos y les irá bien, y vivirán muchos años en la tierra que Él va a darles. Y no podemos olvidar Proverbios capítulo 16, versículo 20, donde nos dice a cada uno de nosotros: el buen administrador prosperará. Dios bendice a quienes Él confía. Y podríamos ir a Primera de Juan capítulo 3, versículo 21 y 24. Amados míos, si estamos bien con Dios, podemos presentarnos ante Él con toda confianza y nos dará lo que pedimos, porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que a Él le agrada. Y su mandamiento es que creamos en su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros tal como Jesús lo ordenó. Si obedecemos a Dios, viviremos unidos a Él y Él vivirá unido a nosotros. Esto lo sabemos por el Espíritu Santo que nos ha dado. Cuando nosotros miramos realmente la palabra, tú y yo debemos elegir obedecer a la Trinidad. Todos anhelamos recibir bendiciones, pues si obedecemos, recibiremos bendición y seremos de bendición para los que nos rodean. En la palabra de Dios tú encuentras las promesas que puedes recibir por la gracia divina. Cada uno de nosotros podemos disfrutar de todas y cada una de las promesas cuando seguimos las instrucciones. Pero deberíamos mirar. ¿Será que podemos caminar con la Trinidad si no estamos de acuerdo con cada uno de ellos o con la palabra de Dios?
Y entonces iríamos a Amós capítulo 3, versículo 3. Si dos personas andan juntas es porque están de acuerdo. Pero si incluso hasta leer la palabra del Señor no estamos de acuerdo, entonces ¿cómo estamos diciendo que estamos caminando con la Trinidad? Y entonces iríamos a Mateo capítulo 15, versículos 6 al 9. Y mire lo que nos está diciendo el Señor. Ustedes no hacen caso de los mandamientos de Dios con tal de seguir sus propias costumbres. Son unos hipócritas. Y eso lo dice el Señor. Dios tenía razón cuando dijo por medio del profeta Isaías: este pueblo dice que me obedece, pero en verdad nunca piensan en mí. De nada sirve que ustedes me alaben, pues inventan reglas y luego las enseñan diciendo que yo las ordené. A veces esa parte de la palabra la omitimos, la quitamos o no la queremos escuchar. Por eso debemos examinarnos con respecto a la palabra de Dios. Y podríamos ir a Efesios capítulo 4, versículo 3 al 5. Hagan todo lo posible por vivir en paz, para que no pierdan la unidad que el Espíritu les dio. Solo hay una iglesia, solo hay un Espíritu, y Dios los llamó a una sola esperanza de salvación. Solo hay un Señor, una fe y un bautismo. Solo hay un Dios que es el Padre de todos, gobierna sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. ¿Qué tal si miráramos con detenimiento la palabra? Aquí nos habla de la unidad, de un solo Señor, de una sola fe, de un solo bautismo, de un solo gobierno. Y entonces podríamos ir a Éxodo capítulo 20, versículo 3 al 7. Y mire lo que dice la palabra del Señor: no tengan otros dioses aparte de mí. No hagan ídolos ni imágenes de nada que esté en el cielo, en la tierra o en lo profundo del mar. No se arrodillen ante ellos ni hagan cultos en su honor. Yo soy el Dios de Israel y soy un Dios celoso. Yo castigo a los hijos, nietos y bisnietos de quienes me odian, pero trato con bondad a todos los descendientes de los que me aman y cumplen mis mandamientos. No usen mi nombre sin el respeto que se merece. Si lo hacen, lo castigaré. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que como no ponemos atención a la palabra del Señor, no se entiende, porque muchas veces estamos estancados espiritualmente. Por eso se hace necesario examinarnos. Y entonces podríamos ir a Proverbios capítulo 18, versículo 21. Y mire lo que nos dice la palabra: la lengua tiene poder para dar vida y para quitarla. Los que no paran de hablar sufren las consecuencias. Cada uno de nuestras palabras tiene gran poder en el mundo espiritual. Un poder para el bien o para el mal. Ten en cuenta, para bendecir o para maldecir. Por tanto, en la boca está el poder de la vida y de la muerte. ¿Por qué no miramos cuántas ataduras por esos pactos internos en contratos utilizando nuestras palabras o pensamientos, a tal punto que se abren o se cierran puertas determinando el presente o el futuro? Si se mira la realidad que se vive hoy, estás viviendo el resultado de pensamientos y de palabras. El poder de las palabras reside en la autoridad que posee quien las pronuncia con respecto a quien recibe el mensaje. ¿Acaso se te olvida que tú eres profeta, sacerdote y rey, conforme a lo que dice la palabra? ¿Por qué no vamos a Efesios capítulo 4, versículo 23 y 24? Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear
para ser como Él. Solo permitiendo que el Espíritu Santo nos renueve para tener la mente de Cristo, nuestra vida será transformada. Nuestra boca hará declaraciones con fe, tomando cada una de las promesas, cambiando el presente para un mejor futuro. ¿Por qué no examinar y pedirle al Señor que nos muestre aún lo que está oculto? Porque a través del tiempo hemos podido celebrar pactos con nosotros mismos de maldición autoimpuesta, con otras personas cuando nos dejamos llevar, pacto con las tinieblas por ofrecimiento o presentación propia o de terceros, por lazos y demás cosas. Solo en Cristo, solo cuando vamos a Cristo podemos anular toda acta de cargos que hay en contra de nosotros. Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 15. La ley escrita estaba contra de nosotros, pero Dios le puso fin por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Dios le quitó el poder a los espíritus que tienen autoridad y por medio de Cristo los humilló delante de todos al pasearlos como prisioneros en su desfile victorioso. Por eso, con todo lo que miramos en la palabra del Señor, hoy te invito para que inicies un pacto con Dios Padre si nunca has aceptado al verdadero Jesucristo. Pero si ya hiciste un pacto, hoy te invito a que renueves tus votos, sabiendo que la Trinidad siempre cumple, pero los que incumplimos, los que nos alejamos, los que fallamos, somos nosotros. Hoy te invito a que declaremos que estamos dispuestos a partir de la fecha a caminar bajo la voluntad del Padre en las enseñanzas del Hijo y guiados por el Espíritu Santo. Todo a través de la palabra de Dios. Todo a través de estudiar y poner en práctica la palabra de Dios en nuestra vida, teniendo cuidado en las advertencias. Y entonces podríamos ir a Santiago capítulo 4 versículo 17. Si ustedes saben hacer lo bueno y no lo hacen, ya están pecando. Por eso debemos ser diligentes en el caminar diario. Al renovar los votos con la Trinidad, sabemos que son los votos de un pacto que incluye promesas, estipulaciones, leyes, mandatos que tú y yo al renovarlos debemos cumplir, y que esa renovación es una decisión voluntaria de ofrecer una vida de obediencia y servicio a la Trinidad, reconociendo que Dios es verdaderamente nuestro Padre, Cristo es nuestro Señor y Salvador, en un compromiso de cultivar diariamente nuestra fe a través del Espíritu Santo que nos guía en una Trinidad fiel que siempre cumple el pacto, derramando amor inagotable y sabiduría divina sobre los que le amamos y le obedecemos. Por eso, ¿qué tal si como parte de ese jueves que llamamos santo, nosotros miramos qué tan santo estamos para Dios? ¿Qué tan santo estamos en nuestro caminar? Deberíamos ir, como dice Pablo, a examinarse cada uno a sí mismo. Porque nos hemos olvidado de lo que Santiago nos ha dicho, que la lengua es uno de los miembros más pequeños del cuerpo, pero que son capaces de incendios voraces. No nos hemos dado cuenta que cada uno de nosotros tenemos la bendición o la maldición conforme a nuestros pensamientos y nuestras palabras. A veces se nos olvida lo que hemos hecho en nuestro caminar diario y nos hemos comprometido, hemos hecho pactos, lazos y demás.
Mucho cuidado. Porque algo que nos debe quedar claro hoy es que pacto con Dios no hay sino uno. Cristo ya dijo que existía un pacto entre Dios y los hombres. Pero también nos advirtió muchas veces, porque nosotros somos los que invalidamos ese pacto. Y cuando tú invalidas ese pacto con actitudes, palabras o acciones, cuando tú invalidas ese pacto por tener dioses ajenos, es ahí donde estamos vituperando la sangre de Cristo. Por eso no podemos vivir un evangelio light. Por eso no podemos vivir en la conformidad de la palabra de Dios. No es que la palabra de Dios se tenga que adaptar a tu vida, es que tu vida debe estar acorde a la palabra de Dios. Y lo más triste es que nosotros nos justificamos que no sabíamos. Y el no saber es que no miramos la palabra, no la estudiamos y no la ponemos en práctica. Por eso hoy te invito que personalmente ahí donde estás, seas tú, conforme a tu sentir. Y si la palabra te reargulla, conforme a ese reargumento que da el Señor para renovar los votos, para hacer el verdadero pacto, un pacto de alianza nueva y eterna, para que por ti la sangre de Cristo tenga el valor que tiene. Porque cuando no tiene valor, no es por Cristo, sino es por cada uno de nosotros. Llevamos tantos años mirando la pasión y muerte de Cristo como si fuera una derrota. Y no vemos realmente la pasión, muerte y resurrección de Cristo como una victoria de cada uno de nosotros. Es el tiempo de vivir en victoria, porque es el tiempo de caminar en la palabra. Es el tiempo de tener el compromiso real con la Trinidad, en la voluntad del Padre, en las enseñanzas del Hijo, en la guía del Espíritu Santo. Todo porque la palabra de Dios no solo está en nuestro corazón, sino en nuestro caminar diario. Por eso, órale al Señor. Ahí donde estás, ora con el Señor. Ahí donde estás, declárele lo que has hecho. Pero también, si sientes, declárale lo que estás dispuesto a hacer. Papito Dios, hoy te pedimos, Señor, aún por aquello que está oculto. Hoy te pedimos, Señor, Padre misericordioso, por esos lazos que hemos extendido, Señor, sobre nuestras vidas, sobre nuestras casas, sobre nuestras familias. Papito Dios, porque tu palabra nos enseña que nosotros vivimos hoy lo que sembramos ayer. Hoy estamos recogiendo la cosecha de lo que hemos sembrado. Por eso, Padre misericordioso, hoy queremos venir a ti, Señor, porque lo que estamos recogiendo de cosecha no es siempre lo que nos gusta recoger. Muchas veces sentimos estar estancados, Señor, pero no miramos más allá el lazo que hemos hecho sobre nuestras vidas. Por eso hoy te pedimos, Señor, que nos muestres, Padre misericordioso, hacia dónde tenemos que ir
y cómo tenemos que hacer. Papito Dios, hoy necesitamos la sabiduría divina sobre nuestras vidas y nuestro caminar, para que sea un caminar diferente, para que realmente la pasión de cada uno de nosotros sea la pasión en Cristo, donde no solo, Señor, nos ha llamado a servir, a ser esos esclavos a los cuales estaba negando Pedro, a ser, Señor, aquellos que tomemos la toalla y tiremos la toalla. Tomemos la toalla del servicio y botemos la toalla de la altivez y el orgullo. Porque lo que siempre nos has hablado, Señor, es de un corazón humilde y sencillo que camina acorde a la palabra. Papito Dios, hoy, Padre misericordioso, dispuestos, Padre amado, a seguir las enseñanzas de tu Hijo, a seguir los pasos de Cristo, Padre misericordioso, en todo, hasta en la cruz, para crucificarnos a nosotros mismos, crucificar la carne, en esa verdadera transformación de amor inagotable, en esa transformación acorde a la sabiduría divina, para poder amarles y obedecerles. Pero también, Señor, en esa guía del Espíritu Santo, cortando todo aquello que no es tuyo, Señor. Porque no solo tu palabra nos enseña, sino también nos redarguye a que saquemos todo aquello que no es tuyo de nuestro corazón, de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestras familias, Padre amado. Papito Dios, que realmente tengamos un tiempo, Señor, para cortar y restaurar. Gracias, Padre bueno. Gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén, amén y amén. Esta calle